A esta hora, médicos, trabajadores de la salud y asociaciones de pacientes se movilizan en distintos puntos de la ciudad, exigiendo se dé solución a la crítica situación del sector. Médicos, internistas y residentes se declaran en desacuerdo con la nueva reforma. Deuda de EPS a hospitales asciende a más de 5 billones de pesos. Este es uno de los principales motivos de la jornada de movilización de hoy. Les explicamos cómo las EPS, que son las que captan los dineros por cotizaciones, se atrasaron con semejantes montos. Santos le pide a la Comisión Séptima de la Cámara que dé trámite a la reforma a la salud y no tarde 7 meses en la discusión como lo hizo el Senado. Mientras tanto, prometió que ministerios de Hacienda y del ramo buscarán forma de aliviar deuda a hospitales. Cerca de 23.000 empleados de la salud participaron de este plantón, exigiendo el pago de la deuda de la EPS a los hospitales y rechazando la reforma a la salud. Alcalde pone en marcha moderna infraestructura que dotará de agua potable a 3 millones de habitantes de Bogotá y 5 municipios vecinos. En minutos, Noticias Capital reporta desde la planta de tratamiento de agua de Tibitoc. En las instalaciones del búnker de la Fiscalía fue capturada la esposa del general en retiro Flavio Buitrago, quien fuera jefe de seguridad del entonces presidente Álvaro Uribe. Se le señala de enriquecimiento ilícito dentro del caso Marcos Gil, conocido como El Papero, con tentáculos en Corabastos. En deportes, por segunda vez en su carrera el colombiano Falcao García fue incluido en la lista de 23 jugadores nominados al Balón de Oro. Yolanda Caballero será la única colombiana que disputará la maratón de Nueva York, la más importante del mundo. La atleta bogotana correrá como parte del grupo élite de 15 deportistas. Y al final de la misión arrancó el 10º Festival de Cine y Fotografía de los colegios Cafán en concesión con el distrito de las localidades Bosa, Kennedy y Rafael Uribe Uribe. Los estudiantes nos contarán sus experiencias. ¡Los esperamos! Este es Noticias Capital. Muy buenas tardes, Omaira Morales con la información del mediodía. Comenzamos esta emisión de noticias comentándoles que esta ha sido una mañana agitada por las distintas manifestaciones que médicos, trabajadores de la salud y asociaciones de pacientes realizan en diferentes puntos de la ciudad buscando soluciones concretas y estructurales a los servicios de salud. Aunque se atendieron las urgencias, las citas para hoy fueron reprogramadas, por lo que hay una relativa parálisis. Las EPS adeudan a los hospitales públicos la suma de 350.000 millones de pesos. Diana Giraldo se encuentra en la Secretaría de Salud del Distrito Capital y ha seguido durante toda la mañana las diferentes movilizaciones. Diana, adelante. ¿Cómo avanza la jornada? Omaira y televidentes, muy buenas tardes. Los saludamos desde la Secretaría Distrital de Salud, donde hasta ahora se adelanta este plantón que ya cumple 2 horas. Este plantón, según ha dicho el distrito, se convierte en un campanazo de alerta para el gobierno nacional. Y es que por lo menos 17 hospitales públicos de Bogotá están a punto de cerrar los servicios. Hospitales como Meisen y Simón Bolívar solo tienen presupuesto hasta el 31 de octubre. Y los 15 restantes, la plata solo les alcanza hasta el 15 de noviembre. Una de las peticiones que se hace en medio de este plantón es que se retire el proyecto de reforma a la salud. Por eso nos acompaña el secretario de Salud, Aldo Cadena. Doctor Aldo, ¿por qué la petición? A ver, son 2 las peticiones que hoy estamos haciendo. Una, el rechazo que le estamos haciendo a la reforma que cursa en el Congreso de la República. Es una reforma que le hace mucho más daño a la salud que lo que hoy tenemos. Y 2, que evitemos que los hospitales se cierren pagándole las deudas que actualmente tienen con ellas. Ascienden a más de 4 billones en el país y a más de 350.000 aquí en Bogotá. Doctor Aldo, muchísimas gracias. Pues miremos cómo avanzó la jornada del día de hoy. Este plantón en el que participaron por lo menos 23.000 empleados del sector. Compañeros, que aquí se está jugando por la salud del pueblo. En cuidados intensivos están los hospitales del distrito, por cuenta de los millonarios recursos que les adeudan las EPS. Hoy lo que estamos dándole es una alerta en un grado mayor
al gobierno nacional diciéndole, si no cancelan esta deuda con los hospitales, en el mes de noviembre se pueden ver suspendidos en contra de nuestra voluntad la mayor parte de los servicios de consulta externa. Y esto ocurre a nivel nacional igualmente. Por lo menos 17 de los 22 hospitales distritales tendrían los días contados. El 1 de noviembre nosotros tenemos Mason, tenemos Simón Bolívar y son hospitales que pueden verse paralizados a partir del 1 de noviembre. Y a partir del 15 de noviembre tenemos 9 hospitales más que se paralizarían si no logramos el presupuesto para ellos. La situación más grave la tienen hospitales como el Simón Bolívar. Las EPS le deben 50.000 millones de pesos. Solo Caprecón debe más de 15.000. Le sigue el Hospital El Tunal, al que le dejaron de pagar 50.000 millones de pesos. La EPS que más debe es Humana Vivir, con 14.000 millones de pesos. Y el Hospital de Mason no se queda atrás. A este le adeudan 45.000 millones de pesos. La que más debe es Humana Vivir. De lo que ya desde el 1 de noviembre en adelante vamos a tener grandes dificultades, probablemente vamos a tener que contraernos y cerrar algunos servicios. ¿Cuáles servicios se verían obligados a cerrar? Sobre todo los servicios que tienen que ver con lo más especializado, que son los más costosos, lo que tiene que ver con la atención del parto, que es a parto de alto riesgo, lo que nosotros atendemos, todo lo que tiene que ver con los niños en cuidado intensivo, o sea, los neonatos que se acaban de atender, los servicios de urgencias y otras áreas. A ver, nosotros tenemos presupuesto hasta el 10 de noviembre del mes que está entrando, o sea, prácticamente menos de 15 días de supervivencia. Se nos acaba el presupuesto y sin presupuesto no podemos funcionar. Nosotros estamos trabajando con las uñas. Aquí nosotros no tenemos recursos, sino que gracias a la administración que ha levantado algunos recursos, con esas escasas recursos estamos tratando de prestarle el servicio a la gente. El ranking de las EPS morosas lo lidera Humana Vivir, le sigue Caprecom, luego Capital Salud y finalmente Sol Salud. ¡Horas disfrazadas de samaritanas! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡No a la reforma de salud! Muy bien, son las peticiones que hasta ahora de la tarde hacen los empleados del sector de la salud apostados a las afueras de esta secretaría. Se cree que por lo menos media hora más estarán en este punto, exigiendo el pago de las EPS a los hospitales y el retiro de la reforma a la salud. Es la información que registramos a esta hora de la tarde. Diana Giraldo en Noticias Capital. Muy bien, a propósito de este panorama que nos acaba de presentar nuestra colega Diana Giraldo, Noticias Capital realizó el siguiente informe para tratar de establecer cómo las EPS llegaron a endeudarse con cifras millonarias con el sistema público de salud. Como les comentábamos, solo en la capital de la República la obligación con los centros hospitalarios asciende a más de 350.000 millones de pesos. Debido al complejo mecanismo con el que funciona el sistema de salud en Colombia, si bien se estima que el monto que deben las EPS a los hospitales es de unos 5 billones de pesos, el propio presidente de estas empresas promotoras de salud dice que se manejan varias cifras. Los registros serían 14 billones toda la deuda del sector, pero cuando uno comienza ya a mirar punto por punto, esa deuda puede estar entre 5 y 6 billones, pero repito, la deuda es del FOSIGA a las EPS, de las EPS a los hospitales y de los hospitales a sus proveedores y profesionales. El ministro de Salud afirma que uno de los temas más importantes de esta reforma es que se trata de poner las cuentas claras y mirar de dónde van a salir los recursos, pues definitivamente a través del flujo del sistema no van a salir. Lo que hemos planteado, dijéramos con un poco de crudeza, son los problemas financieros del sector, que son conocidos, unas deudas muy grandes, billonarias, dijéramos de 5 billones en el mejor de los casos, deudas que no van a poder ser pagadas con los flujos corrientes del sistema. Por su parte, el ministro de Hacienda ya ha anunciado que se les pagará a los hospitales, que se comprará la cartera, pero con descuentos. Estamos ordenando la casa. Hay muchos hospitales quebrados porque no han podido cobrar las deudas que tienen con ellos las EPS. A esos hospitales les vamos a dar la mano. Vamos a comprarles esa cartera, obviamente con un descuento. Sin embargo, los diferentes gremios de la salud no están de acuerdo con esta propuesta de pago ofrecida por el gobierno, dado que prescribe a un año, lo que en opinión de estos se trata de medidas que buscan salvar a las EPS y dejar a los prestadores en peores condiciones. Y saludamos a Janet Manzano, quien acompañó a los internistas y residentes que se sumaron a las movilizaciones del sector de la salud. Los nuevos médicos en el futuro marcharon desde el Parque Nacional a la Plaza de Bolívar, porque la crisis del sector tiene dolientes en todos los frentes definitivamente. Janet Manzano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, y justo en este lugar fue el punto de encuentro de la marcha de la Asociación Nacional de Internos y Residentes, que ellos, como los nuevos médicos del país, tampoco están de acuerdo con esta reforma a la salud y también tienen unas propuestas para el gobierno nacional. La Asociación Nacional de Internos y Residentes de la Salud rechazan varios aspectos de la nueva reforma. Primero, el hecho de que las EPS se transformen en gestoras y que las gestoras puedan legalizar la apropiación de recursos de la salud a costa de pago de trabajadores y tratamiento de pacientes. Segundo, un plan de beneficio restrictivo para los pacientes, donde inclusive se van a limitar muchos de los procedimientos, tratamientos y tecnologías, que va a hacer que muchos de nuestros pacientes tengan que optar por pagar de su bolsillo. Como profesionales de la salud, dicen que también se verán afectados por la reforma que cursa en el Congreso de la República. Primero es que el tema de la titulación de los hospitales va en detrimento de la calidad de la formación de los especialistas en Colombia. El gobierno también en el artículo 92 de la reforma hace una contrarreforma laboral donde genera un régimen especial para las EPS que no es claro para nosotros por decreto presidencial. Entonces digamos que estos son como los puntos más preocupantes, además de la omnipresencia y el poder que siguen teniendo las EPS ahora bajo la forma de gestora. ¡No a la reforma! ¡No a la reforma! Ellos proponen al gobierno un pacto nacional con todos los sectores de la salud para presentar una nueva reforma más ajustada a las necesidades y la realidad del país. ¡No a la reforma! ¡No a la reforma! ¡No a la reforma! Más adelante regreso con otras noticias de la mañana aquí desde otro sector del Parque Nacional en la localidad de Santa Fe. Muy bien, Janet, y a pesar de todo este inconformismo por parte de los trabajadores del sector de la salud, el presidente Santos decidió muy temprano convocar a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que tiene bajo su estudio el trámite de la reforma a la salud. Les pidió a los honorables representantes que discutan, pero que no tarden los 7 meses que demoró el Senado en aprobarla. Uno de esos problemas urgentes son las deudas de las EPS con los hospitales. Y el ministro de Hacienda, quien estuvo con nosotros en esta reunión, se va a sentar junto con el ministro de Salud y los miembros de la Comisión Séptima para ir viendo cómo podemos ir mientras se resuelve lo fundamental de la ley, se puede ir avanzando en darle más recursos a los hospitales que se traduzcan, ojalá y de forma más rápida, en mayor y mejor servicio para los pacientes. Otro de los puntos polémicos de la reforma de la salud tiene que ver con la facultad que se le otorga a ciertos hospitales para titular especialistas, algo que en la opinión de los manifestantes de hoy pretende, abro comillas, pauperizar la formación y el ejercicio de estos profesionales, cierro comillas. El personal de la salud rechaza el término utilizado por el ministro Gaviria sobre un cartel, refiriéndose a una élite o reducido número de médicos que han podido especializarse. Y hay una élite, llamémosla así, de especialistas que ganan mucho más, y la carrera de los profesionales de la salud se define muchas veces como el acceso a esos cupos de especialistas. Y cuando uno habla con los médicos, ese acceso no siempre se percibe como meritocrático. Sin embargo, las asociaciones médicas del país estiman que en Colombia no existe un censo serio que indique cuántos especialistas hay y niegan que este tipo de profesionales ganen salarios exorbitantes como ha querido indicar el gobierno. Por su parte, la propuesta de que hospitales y no universidades gradúen a especialistas es vista como contraproducente en varios sectores. Pero la solución no es que sea el ministerio el que habilite o los hospitales, la solución es que el Ministerio de Educación Nacional haga una reglamentación que amplíe las convocatorias y que permita que efectivamente haya especialistas en todas las áreas para a nivel nacional. Gaviria argumenta que todavía el debate no se ha cerrado y que ahora en la Cámara de Representantes se podrán introducir cambios en los aspectos que más han generado polémica. Este es Noticias Capital. El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, puso en marcha hoy las obras de rehabilitación de la tubería Tibito-Casablanca, la cual garantiza el suministro de agua a Bogotá y a los municipios de Chía y Cajicá. Se beneficiarán en total 3 millones de habitantes de la ciudad y municipios aledaños. Joana Arroyave, muy buenas tardes.
Omaira, televidentes, muy buenas tardes. Los saluda a esta hora desde la planta de Tibitoc en el municipio de Tocancipá. Mire, justo esta planta fue la que el alcalde mayor puso en funcionamiento, que le va a garantizar el agua a 3 millones de habitantes de Bogotá y sobre todo a 5 municipios de Cundinamarca. Le explico, mire, en esta planta se distribuye la segunda red de distribución de acueducto más importante del centro del país. Bueno, y precisamente el alcalde mayor en la inauguración de esta nueva red de acueducto, que por supuesto beneficiará no solamente a la capital de la República, como lo decíamos, sino municipios aledaños, se refirió a otros temas de interés específicamente para Bogotá. Parece que todavía no se entiende el concepto. Si nosotros decimos que el agua potable y el saneamiento son derechos fundamentales de los colombianos, lo que encontramos en la práctica es un mundo de negocios que supedita el interés general al interés particular, estableciendo el cartel del agua en Colombia, que es el mismo cartel de las basuras. Obviamente la tarifa alta es pagable por el que más tiene, pero ¿qué pasa con el que menos tiene? Se condena a la sed, como ocurre con muchísimos municipios de Colombia, muchísimos en la costa caribe. Si sigue creciendo la contaminación del río a las puertas de esta planta, pues la planta dejaría de tener razón de ser. Y la ciudad tendría que ir tomando agua de otras ollas hidrográficas diferentes a la del río Bogotá. Por ejemplo, los llanos orientales, con un impacto sobre la Orinoquía nacional y extranjera. Con la modernización de esta tubería, la capital del país quedó blindada con 2 líneas de distribución, lo que además permitirá realizar obras de mantenimiento constantes en esta planta y que no van a permitir que la ciudad y los 3 millones de habitantes que abastece acá Tibitoc se queden sin este derecho vital. A esta hora en el municipio de Tocancipá. Joana, muchas gracias por su reporte. Y en otro orden de la información, durante el programa La Controversia de la Franja de Opinión del Canal Capital, se debatió sobre el proceso disciplinario que cursa en la Procuraduría contra la gestión del alcalde Gustavo Petro. Aunque varias fueron las posiciones, el tinte de que se adelanta un proceso político quedó en el ambiente. Venezuela. 2 concejales de Bogotá, María Victoria Vargas, Carlos Vicente de Ruz y el exsecretario de Gobierno de la ciudad, Guillermo Asprilla, advirtieron que el procurador general Alejandro Ordóñez no tiene las facultades legales para destituir al alcalde mayor Gustavo Petro. El concejal Carlos Vicente de Ruz señaló que una decisión del procurador en ese sentido no solo viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sino principios democráticos. Una autoridad no judicial como el procurador no podría, a menos que Colombia viole la Convención Interamericana e incurra en responsabilidad internacional, por eso no podría destituir al alcalde. Nadie puede ser sancionado por conductas que no estén precisamente tipificadas en una ley previa. Léase el Código Disciplinario. El exsecretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Asprilla, señaló también la violación flagrante de derechos humanos por parte del procurador y las contradicciones que existen en la ley que da facultades a la Procuraduría con otros estamentos. En la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo más importante es que se manifiesta la absoluta vigencia del artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que está siendo violado por toda la legislación colombiana. La Constitución Política no le da al procurador la facultad de declarar inhabilidades. Esa facultad se la otorgó la ley. La Constitución lo que dice es que el alcalde puede separar de su, perdón, el procurador puede separar de su cargo a un funcionario por violación grosera y manifiesta de la ley. Mientras, la concejal María Victoria Vargas compartió las tesis de sus colegas y las respaldó con una jurisprudencia sobre el mismo tema con el caso de un funcionario venezolano cuyos derechos políticos fueron amparados por la Corte Interamericana. Existe jurisprudencia y antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que no se podría vulnerar ningún derecho político o limitar o restringir derechos políticos sin que previamente una autoridad penal, en un juicio penal, así lo determine. La Corte Interamericana
en un fallo reciente del 2011, esas sentencias del 1 de septiembre, allí determinó que le correspondía al Estado de Venezuela entrar a adaptar las normas internas de su Estado a las normas de la Convención Interamericana. Los planteamientos de los participantes fueron hechos en el programa La Controversia de Canal Capital que dirige León Valencia. 12:23 del mediodía, una pausa y volvemos con más en Noticias Capital. Este es Noticias Capital. Este es Noticias Capital. Muy bien, hoy el Gobierno Nacional radicó por segunda vez el proyecto del fuero militar, el cual busca ofrecerle garantías judiciales a aquellos militares investigados por casos durante el servicio. Vamos al Congreso de la República con Ricardo Pérez para que nos comente cuáles son los alcances de esta iniciativa. Ricardo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues este proyecto fue radicado aquí en la Secretaría del Senado de la República y en la presencia del propio presidente de esta corporación, el doctor Juan Fernando Cristo. También estuvo el ministro de Justicia y obviamente el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien explicó los alcances de este nuevo proyecto, el cual busca la creación de un fondo económico por medio del cual se pueda financiar toda la defensa de aquellos militares en servicio o retirados que estén involucrados en procesos judiciales. Escuchemos al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. El proyecto de ley que permite crear un sistema de defensoría técnica y al mismo tiempo un fondo de defensa que será financiado con recursos del presupuesto nacional, con recursos del Fondo de Defensa Nacional, con recursos incluso de donaciones, si así se presentara. Cabe añadir que este proyecto pues hará primero su curso por el Senado de la República y luego pasará a la Cámara de Representantes. Información desde el Congreso de la República. Ricardo Pérez, Noticias Capital. Ricardo, y defensores de derechos humanos ven con preocupación la forma como el magistrado Henry Villarraga del Consejo Superior de la Judicatura estaría incurriendo en presuntas irregularidades que favorecen a altos mandos militares condenados por falsos positivos luego de que éstas salieran a la luz pública. Iván Cruz se encuentra con el abogado Jorge Eliezer Molano. Iván, muy buenas tardes, adelante. Hola, buenas tardes. Me encuentro aquí con el abogado Jorge Eliezer Molano, defensor de víctimas. Doctor Molano, gracias por atender a Canal Capital. ¿Y cuál es su reacción sobre este escándalo que involucra al magistrado Henry Villarraga del Consejo Superior de la Judicatura? Mire, creemos que es sumamente grave por varios aspectos. En primer lugar, que un funcionario que tiene a su cargo el conocimiento de casos donde está involucrado el coronel González del Río se reúna de manera clandestina con los procesados. Segundo, que se hable del ofrecimiento de dineros económicos para obtener decisiones en determinado sentido, pero adicionalmente lo que tenemos que señalar es que el magistrado Villarraga no es esta su primera decisión. Ya en el mes de junio había sido ponente de la decisión que cobija al coronel Suárez, comandante del batallón Ayacucho, en el caso en el cual ordena que el caso del coronel Suárez vaya a la justicia penal militar, mientras que el de los 5 subalternos permanezca en la justicia ordinaria. Es decir, un contrasentido en donde para la justicia y para el Consejo de la Judicatura resultan crímenes que la mitad es en servicio y la mitad no tiene que ver con el servicio. O sea, un favorecimiento para los altos oficiales, órdenes de operaciones que respaldan a los altos oficiales pero no respaldan a los soldados. Sí, claro, es un contrasentido absoluto considerar que un crimen puede tener la mitad que ver con el servicio y la otra mitad no tener que ver con el servicio, pero además que es sumamente grave, en tanto de manera atrevida y desconociendo la estructura jurídica del Estado y la competencia de los jueces y de la Fiscalía, el magistrado Villarraga casi que resulta absolviendo anticipadamente a los procesados. Sí, ¿cómo explicar que la Corte Constitucional tumbó hace apenas unos días la reforma del fuero militar y que aparentemente el Consejo Superior de la Judicatura ya venía aplicándolo? Mire, lo que queda claramente comprobado y establecido es que efectivamente el gobierno colombiano le había mentido al país cuando dijo que los casos de los falsos positivos no iban a ir a la justicia penal militar. Durante
efectivamente... Están pasando, ¿no? 30 de 35 casos han pasado ya a la justicia penal militar este año. Sí, claro, en solo 9 meses ya 30 casos han sido llevados a la justicia penal militar, lo que indica que efectivamente el propósito que existía desde el alto mando militar y desde el Ministerio de Defensa de procurar la impunidad de estos crímenes, enviándolos a la justicia penal militar, estaba cumpliendo sus cometidos. Afortunadamente el fallo de la Corte Constitucional le pone fin a esto. Doctor Molano, muchísimas gracias. Bien, estas son las reacciones de un defensor de víctimas. Nosotros estaremos ampliando esta información en la emisión central de las 8 de la noche sobre las actuaciones presuntamente irregulares del magistrado Henry Villarraga. Sigan ustedes con más información en Noticias Capital. Y a propósito de esta noticia que usted nos reporta, Iván, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, se refirió a este tema en redes sociales. Dijo, abro comillas, la justicia tiene que dar ejemplo de probidad, que lo demuestren en el caso del magistrado Villarraga. El país lo exige, cierro comillas. Y mucha atención porque en las instalaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación hace pocos minutos fue capturada Elba Pulido Solano, esposa del general en retiro de la policía Flavio Buitrago, hoy detenido por tener presuntos nexos con el narcotraficante Marco Antonio Gil, conocido como el Papero. Recordemos que el general retirado Flavio Buitrago fue jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Desde el ente investigador, nuestro periodista Alexander Garzón nos entrega detalles de esta información. Alexander, muy buenas tardes. ¿Y por qué capturaron a la esposa del ex alto oficial? Hola a todos, ¿qué tal? Un saludo especial. Bueno, pues como ustedes lo mencionan, ella fue detenida acá en el búnker de la Fiscalía General de la Nación cuando precisamente cumplía una diligencia ante fiscales de la Unidad de Lavado de Activos y Extinción de Dominio. Según los mismos investigadores, ella fue detenida por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, toda vez que tanto ella como su esposo, el general en retiro, como ustedes también lo mencionan, de la Policía Nacional, Flavio Buitrago, fue detenido también aquí mismo en el búnker de la Fiscalía el pasado 30 de septiembre porque los dos al parecer tienen vínculos con el narcotraficante Marcos Antonio Gil, conocido como el Papero, uno de los mayores comerciantes de la central de abastos de aquí, de la capital colombiana, Corabastos. Dentro de las mismas investigaciones que ha podido establecer y ha podido realizar los mismos fiscales de esta unidad de lavado de activos y extinción de dominio, al parecer tanto la esposa, es decir, la señora Elba Pulido, como el señor, el retirado general de la policía, general Flavio Buitrago, no han podido justificar una cuantiosa suma que llegaría a los 700 millones de pesos. Repetimos, fue capturada por el delito de enriquecimiento ilícito la esposa del general retirado de la Policía Nacional, Flavio Buitrago. Información desde la Fiscalía General de la Nación. Muy buenas tardes, vuelvo con ustedes a Noticias Capital. 12:33, aquí están los deportes en Noticias Capital y comenzamos hoy con una muy buena noticia para el fútbol colombiano. Para el Tigre, el goleador nacional Radamel Falcao García, después de haber llegado a la cifra de 150 anotaciones en Europa, hoy el Tigre está nominado para ganar el Balón de Oro con otros 23 cracks de Europa. Por segundo año consecutivo, el delantero colombiano Radamel Falcao García fue nominado por la FIFA y la revista Fran Fútbol al Balón de Oro 2013. Falcao, quien estará en el Mundial de Brasil 2014 y que el último fin de semana alcanzó la cifra de 150 goles en Europa, ya había recibido esta distinción en 2012, donde finalmente fue incluido en el 11 ideal de la FIFA. La decisión final sobre el ganador corresponderá a la votación de los capitanes y entrenadores de las selecciones nacionales masculinas, así como la de los representantes de diferentes medios de comunicación internacionales seleccionados por la revista Fran Fútbol. El Tigre, quien ya completa 8 goles esta temporada con el Mónaco, tendrá que alcanzar uno de los 3 primeros lugares tras dicha votación si aspira a quedarse con el galardón. Junto al colombiano aparecen estrellas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Gareth Bale. El premio será entregado el próximo 13 de enero. Y será entregado en Zúrich, en Suiza, así que muchos éxitos para Radamel Falcao García, que ya el año pasado fue nominado pero al premio Puskás por haber convertido uno de los mejores goles en el año 2012. Cambiamos de frente y ahora hablamos de atletismo. El próximo domingo se disputará una de las carreras más importantes de largo aliento en el mundo, la Maratón de Nueva York, y ahí estará una competidora bogotana.
En 2013 las grandes carreras literalmente le piden a Yolanda Caballero que compita en ellas y la famosa maratón de Nueva York no es la excepción, pues la invitó como parte de las 15 atletas élite de la carrera. Ya es la segunda vez que estoy dentro de un campo profesional de estas World Majors, entonces pues muy contenta. Yo creo que esto es un gran honor para mí que estas maratones me estén escogiendo. En este lote hay deportistas de la talla de Edna Kiplagat y Valeria Estraneo, campeona y subcampeona mundial respectivamente, además de Priska Yepto, plata en las justas olímpicas y el mundial de 2011. Estoy pensando en entrar en el top 10. Yo creo que así como puedo ser quinta, puedo ser tercera, puedo ser décima o puedo ser 15, porque pues es un lote que va a estar muy apretado, los tiempos están muy similares de todas las invitadas. Pero en Boston, cuando debutaba en ese famoso grupo, la marca la traicionó. Por eso para Nueva York prefiere mantener perfil bajo. Sí, estoy buscando ojalá estar cerca de mi mejor marca, que es 2.26, ojalá de poder lograr estar alrededor del 2.28. Su debut en la maratón de Nueva York tendrá otro ingrediente especial, pues su mamá competirá con ella, pero en categoría senior. Hombre, qué bien, ¿ah? Qué bien por Yolanda Caballero, muchos éxitos para la atleta colombiana. Y este próximo fin de semana, que es puente, homenaje a la bicicleta, de todas las clases, de todos los colores y de todos los estilos. Cientos de participantes, niños, jóvenes o adultos se reunirán en una misma competencia en 9 modalidades diferentes del ciclismo. Vamos a tener modalidades como el BMX Freestyle, vamos a tener el bicicross, vamos a tener competencia de ruta, ciclismo de pista, bike trial, flatland, downhill urbano, todo esto durante este fin de semana. Estamos esperando la participación de más de 2.700 competidores. El certamen es benéfico deportivo y contará con la presencia de varias personalidades. Allí van a poder observar en las competencias de BMX a Mariana Pajón, Carlos Oquendo, Carlos Ramírez, Andrés Jiménez, todos estos deportistas que nos han representado también en Olímpicos. En ruta vamos a contar con Rigoberto Urán, con María Luisa Calle, con Carlos Betancourt. Se espera la participación de más de 2.700 competidores y se entregarán alrededor de 120 millones de pesos a 3 entidades benéficas. Vamos preparando entonces la bicicleta. Béisbol de Grandes Ligas, ayer el quinto juego de la Serie Mundial. La victoria favoreció a los Medias Rojas de Boston. En el Busch Stadium, el lanzamiento de Wainwright, el pitcher perdedor, y el Papi Ortiz, que en el primer inning, en la primera entrada, conectaba este doble para remolcar a Dustin Pedroia. Bien, el dominicano capitán de los Medias Rojas de Boston. Lester el lanzamiento y aquí viene este estacazo de 4 esquinas de Matt Holliday en la cuarta entrada para igualar la pizarra parcialmente. Pero los Medias Rojas de Boston querían llevarse la victoria y tener la oportunidad de quedar a tiro de as a partir de mañana en el Fenway Park de Boston. Y con esta muy buena jugada, mientras vemos la vuelta de Matt Holliday, gran toletero de los Cardenales de San Luis. El lanzamiento de Wainwright y aquí viene el doble de Ross, el catcher de los Medias Rojas de Boston, para impulsar a Bogaerts, y después vendría otro batazo, este de Ellsbury, y anotaría otra rayita más el equipo de Boston para cerrar la pizarra 3-1. El pitcher ganador John Lester, el pitcher perdedor Wainwright, y el cerrador, este caballero, Yoki Uehara. Otra vez Holliday, y muy bien, se queda con la pelota al jardinero de los Medias Rojas de Boston, que ahora, insisto, van arriba 3-2. Mañana se jugará el sexto partido y se espera que los Medias Rojas de Boston ganen esta espectacular Serie Mundial del béisbol en el año 2013. Es toda por ahora en deportes, pero Omaira Morales tiene aquí más información. Recordándole a Omaira que ahora, después de la 1:30 de la tarde, jugará Santiago Giraldo en el Abierto de Tenis de París, el Masters 1000.
Muy bien, entonces quedamos muy pendientes. Carlos, muchas gracias por su reporte informativo. Y saludamos nuevamente a Janet Manzano, nuestra reportera de la mañana, quien nos trae toda la información que fue noticia muy temprano en Bogotá. Iniciamos con buenas noticias. En el marco del mes de las TIC, hoy fueron inaugurados varios puntos de Wi-Fi en la ciudad. Nos encontramos encabezando la hicimos por zona rural. Jornada de recuperación. La primera oración por la paz. Los campesinos de la zona rural de Bogotá le exigen al gobierno nacional ser escuchados. Los saludo nuevamente desde otro lugar del Parque Nacional, desde donde hoy ustedes podrán acceder a Internet de manera gratuita, porque se inauguró el Wi-Fi libre aquí en el Parque Nacional. También la Alcaldía Local de Santa Fe está ofreciendo una feria de servicios para que ustedes, si van pasando por aquí, puedan acceder a ella. El Wi-Fi gratis en el Parque Nacional tiene capacidad para 300 usuarios a la vez y el radio de cobertura es de 300 metros a la redonda. Hemos ubicado las antenas Wi-Fi en puntos estratégicos donde le queda facilidad a la fuerza pública, donde tiene facilidad la alcaldía local de concertar y acompañar a la comunidad en el tema del Wi-Fi público. La jornada ofrece una feria de servicios en la que se puede acceder al distrito en línea, gestionar actualizaciones del RUT y consulta del estado del Sisbén, entre otros. Saqué una copia del recibo del agua que se me quedó y hoy se me vencía, entonces pude adquirirlo para poder cancelar a tiempo el recibo. Por ser público, el sistema permite conectarse por 30 minutos, momento en el que se caerá la conexión y usted podrá reconectarse. Esto es para darle la oportunidad de acceso a Internet a otros usuarios. 2 puntos más se inaugurarán en el Centro Internacional y el Parque de los Periodistas. Recuerden que donde haya un punto de Wi-Fi libre, ustedes pueden acceder desde sus aparatos móviles donde dice Wi-Fi Bogotá y solo ingresar. Soy Janet Manzano Ojeda en Noticias Capital. Janet, muchas gracias. Ya volvemos con más en Noticias Capital. Este es Noticias Capital. Estudiantes de los colegios CAFAM, en concesión con el distrito en las localidades de Bosa, Kennedy y Rafael Uribe Uribe, participan en el 10º Festival de Cine y Fotografía que premia los mejores trabajos realizados en sus clases de periodismo. Johan Benavides estuvo en el colegio Los Naranjos en Bosa y se encontró con lo siguiente. Bueno chicos, y recordándoles que el 1 de noviembre se realizará el Festival de Cine y Fotografía de los colegios CAFAM en concesión. Se estará realizando en el Teatro de la Gobernación de Cundinamarca. Así que los esperamos allí. La 10ª versión del Festival de Cine y Fotografía de los colegios Bellavista en la localidad de Kennedy, Santa Lucía en Rafael Uribe Uribe y Los Naranjos y La Esperanza en la localidad de Bosa viene este año recargada con los mejores trabajos de sus estudiantes. Vimos primero fotografía, entonces aprendimos planos, hicimos una práctica de eso. Cada uno tomó fotografías y eligió una y se expuso el año pasado en el Festival de Cine y Fotografía. Y este año nos tocó a nosotros como 11 realizar cortometrajes. Y es que los jóvenes son transformadores de sus realidades y garantes de derechos humanos a través de sus propuestas audiovisuales. Primero que todo tuvimos que escoger en qué localidad íbamos a hacer pues nuestro comercial, hacer el libreto, si era de día, de noche, quién iba a ser el director, quién iba a protagonizar el comercial como tal. Y pues ya a la hora de grabarlo, pues elegimos el Centro de Bogotá. La completa formación en medios de comunicación y periodismo es uno de los proyectos institucionales. Con la formación o realización de videos, se ha querido trabajar a los chicos la parte de escritura, de producción textual, con la realización de guiones y libretos, la parte de producción, cómo manejar la cámara, cómo identificar los planos de televisión. Los estudiantes también tienen periódico mural, tienen emisora escolar, hay revista institucional, tenemos periódico comunitario, páginas web, entre otros medios de comunicación. Trofeo
Premios como este reciben los estudiantes de grado 10º y 11 en 14 categorías distintas que premian el mejor trabajo en reportaje, cortometraje, videoclip musical y fotografía. Desde el Colegio Cafán Los Naranjos en la localidad de Bosa, Johan Benavides, Noticias Capital. Muy bien, gracias por estar con el sistema informativo del Canal de Bogotá. Canal Capital, televisión pública, al servicio de los derechos humanos, la paz y la diversidad. Que tengan una buena tarde.